Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar en el curso sobre teología hermenéutica, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la relación entre la hermenéutica y la teología y también cómo es que se ha trabajado la hermenéutica a través de estos últimos tiempos, desde la antigüedad. Voy a compartirles ahorita la pantalla para que podamos ver un poquito este tema. Entonces, esto vamos a ver ahora. Este, la- bueno, a partir del siglo XVII, la hermenéutica se comienza a comprender como la ciencia o el arte de la interpretación. Hasta entonces, la hermenéutica estaba conformada por una serie de instrucciones metodológicas específicas, principalmente orientadas a la interpretación de textos bíblicos y de la antigüedad clásica. Estas instrucciones comienzan a ordenarse en un todo más sistemático que en cuanto a ciencia pretende ser normativo de la interpretación que se realiza al interior de tres campos del saber en los que éste se expresa, principalmente a través de textos y tradiciones, la filosofía, la teología y el derecho. Se produce con ello una ampliación del concepto de hermenéutica que no se detendría. Recordemos que hermenéutica es el arte de interpretar los textos, ¿no? Entonces, la hermenéutica no solamente se ha trabajado con textos bíblicos, sino que también con textos filosóficos, además de, de textos o escritos de derecho, o sea, la norma, ¿no? La ley, cómo se interpreta la ley. En efecto, a finales del siglo XIX, Dilthey ya plantea la posibilidad de una hermenéutica universal, cuya función fuera elaborar las reglas generales de interpretación, que estuvieran a la base ya no solo de la interpretación de textos filosóficos, teológicos o jurídicos, sino que estuvieran a la base de todas las ciencias del espíritu, por cuanto según él, estas se apoyan siempre en un conocimiento interpretativo. Ciertamente, hay textos que solamente pueden entenderse a partir de una interpretación. Nosotros lo conocemos porque nosotros cada vez que leemos la Biblia, interpretamos la Biblia, ¿no? Interpretamos los escritos de los diferentes autores bíblicos. Pero dice, será recién en el siglo XIX cuando este proceso de universalización de la hermenéutica llegará a su expresión más definitiva, ¿no? Heidegger sacará la hermenéutica del solo campo de las ciencias del espíritu para extender su significación también respecto de cuestiones tales como la experiencia del sentido, del fundamento de la existencia o de la cuestión de la verdad. ¿Será esta hermenéutica de la facticidad la que inspira a Gadamer a extender aún más los alcances de la hermenéutica hasta reconocerla como un diálogo interior en el que se reconoce la propia vitalidad y densidad del lenguaje, en el que hacemos la experiencia de depender unos de otros al hablar, en el que constatamos que ningún signo disponible nos es posible contener el ser de cuanto es. De este modo, la hermenéutica ha alcanzado para algunos el estatuto de una primera filosofía,
por cuanto ella ha postulado la omnipresencia del fenómeno interpretativo, el carácter fundamentalmente interpretativo de nuestras experiencias del mundo. Interesante, ¿no? La hermenéutica no solamente para entender los textos, sino para entender todo, ¿no? Para entender todo, como una especie de clave para empezar a reflexionar sobre lo que nos rodea, ¿no? Y si ellos hacían entonces las preguntas que la hermenéutica hace a la teología, ya dejan de circunscribirse en el campo del exégesis, a las técnicas de interpretación de textos bíblicos. La hermenéutica no solo ofrecerá hoy al exégeta una más efectiva técnica para descifrar códigos lingüísticos, además en su mismo trabajo interpretativo, lo confrontará con la pregunta por la relación entre razón y fe, por la relación entre historia y comprensión teológica, por la relación entre las tradiciones del mundo bíblico y las tradiciones filosóficas que fundan la moderna exégesis bíblica. Pero el impacto de la hermenéutica, por cierto, ha rebasado el campo de la exégesis. En su proceso de universalización, ella lo ha alcanzado todo, al menos todo aquello que en la teología aspira a ser interpretación de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y en la teología, ¿qué no es interpretación? ¿Qué contesta la teología ante aquella conocida afirmación de Nietzsche, según la cual no hay hechos sino solo interpretaciones? No hay para la teología una verdad inmutable que ella deba buscar y puede encontrar por medio del ejercicio de la razón. ¿Cómo la teología ha enfrentado el fenómeno interpretativo antes de la edad hermenéutica de la razón? Por ejemplo, en la patrística o en el periodo medieval. ¿No constituye la hermenéutica una de las principales condiciones de posibilidad para una teología que busca interpretar los signos de los tiempos? Para una teología que, por fidelidad al Señor, quiere escuchar, acoger y responder a su espíritu presente en la historia. ¿Cómo reconocer también el impacto de la hermenéutica en el campo de la teología moral? En la pregunta por el comportamiento ético, en los dilemas morales en que hoy se encuentran las personas y los pueblos. En efecto, consideramos que la hermenéutica y su impacto en la teología seguirá constituyendo un importante desafío al pensamiento, ¿no? En un primer momento, tendremos que comprender mejor las raíces filosóficas de la hermenéutica, principalmente pensando en pensadores como Heidegger, Gadamer y Ricordo, junto con reconocer las distintas tradiciones y perspectivas que se ha colocado en la cuestión hermenéutica. Entonces, eh, hay que considerar, ¿no?, ciertos conceptos como la sospecha y la verdad, ¿no? Entonces, la hermenéutica ha pasado a ser una ciencia, no ha pasado a ser eh, un campo donde pueden presentarse múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces dice, una vez alcanzada una mayor claridad respecto a las principales propuestas hermenéuticas contemporáneas, como también de las tradiciones, entonces queda todavía una reflexión del impacto de la hermenéutica filosófica en el pensamiento teológico. Entonces, eh, debemos preguntarnos por la presencia o ausencia de una perspectiva hermenéutica en la teología. Eh, en la teología a través de la historia, ¿no? O sea, cómo ha calado la interpretación
cómo ha calado la interpretación en algunos teólogos de los cuales nosotros nos llevamos antaño, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, eh, a veces no lo leemos solamente y de pronto lo entendemos, ¿no? Sino que nos valemos de comentarios para entender. O preguntamos a algún estudioso, conocedor en la iglesia, un pastor, ¿no? Un hermano, profesor de Biblia. Y entonces él nos da una interpretación, pero él nos da una interpretación que él ha recogido eh, de otros comentaristas, ¿no? Él ha recogido de los libros. Y entonces en estos libros se suman cantidades de interpretaciones que se han dado a través de la historia, ¿no? Y cada una de estas interpretaciones, cada uno de estos exégetas, pues tienen una posición hermenéutica, una posición hermenéutica. Entonces, esas posiciones hermenéuticas que se han ido dando a través del tiempo, desde el siglo I hasta nuestro tiempo, van variando, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar, ¿no? Cómo, por ejemplo, hoy en día interpretamos un texto a la luz de eh, de nuestro tiempo, ¿no? Y cómo lo entendían en el primer siglo, en la Edad Media o hace 300 años atrás. Entonces, queda eso, ¿no? Y también tratar de ser lo más cercanos a la Biblia, ¿no? O al concepto del emisor. Entonces, esto tiene que ver con una filosofía hermenéutica, ¿no? O sea, entonces, aquí también entran algunos teólogos como Pannenberg, ¿no? Con su teología de la esperanza, que tiene que ver también con su posición hermenéutica. Cada teólogo, cada libro de teología que nosotros podamos leer, tiene una posición hermenéutica. La Iglesia Católica tiene una teología y tiene una posición hermenéutica. La Iglesia Protestante tiene una posición hermenéutica. Las otras denominaciones también, ¿no? Dentro de la Iglesia Protestante, pues encontramos también múltiples posiciones hermenéuticas. Entonces, ahí queda para el ejercicio de nuestra fe, ¿no? Analizar e investigar sobre estas posiciones hermenéuticas, qué tan sólidas son. Eh, hoy más que nunca, hoy más que nunca nosotros tenemos esa tarea, la tarea de velar por una interpretación del texto que se acerque más a nuestros principios, ¿no? A ver, analicemos un poquito esto. El vocablo hermenéutico o hermenéutica procede del verbo griego hermeneu, que significa interpretar. Son derivados los sustantivos hermeneus, el intérprete, hermeneia, el arte de interpretar, y los adjetivos hermenéuticos o hermenéutica, que es lo interpretado. Filológicamente, la palabra hermenéutica parece decir relación con el personaje Hermes, ¿no? Ahora, ¿quién era Hermes? Hermes era el mensajero de los dioses a quien el panteón griego atribuyó el origen de la lengua y de la escritura. Este mismo personaje, en su condición de mensajero de los dioses, era relacionado con el arte de la intelección, interpretación o captación de sentido de los mensajes divinos.
propuestos generalmente en enigmas. A este respecto, es significativo, ¿no?, el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versos 11 y 13, donde dice: la gente de Listra, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio, ¿no? Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres, ¿no? A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. Pablo dirigía la palabra. Entonces, vocablos griegos derivados o sinónimos de interpretar son afirmar, proclamar, esclarecer y traducir. Campea en todos ellos la idea como un referente a algo que debe ser hecho inteligible, captado, percibir. Entonces, una hermenéutica o interpretación está ya de por sí supuesta en toda expresión o símbolo lingüístico, cuya finalidad es precisamente suscitar una captación de sentido, convertir algo en inteligible. Lo supone aún mayormente el esclarecimiento de una expresión o texto oscuro o difícilmente inteligible. La traducción de una palabra, frase o texto a otro idioma pretende una traslación del significado de los vocablos de un sistema lingüístico a otro horizonte de comprensión para obtener en nuevas circunstancias una plena captación de sentido. La interpretación textual de obras literarias, testimonios históricos, textos legales, arcaicos, símbolos y escrituras primitivas. Se usó ya desde la antigüedad cuando se trató de dilucidar el sentido de los autores o escritores. ¿Qué es lo que ellos quisieron expresar? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de dar luz a algo que está en oscuridad o está en una falta de interpretación. Entonces, la hermenéutica es ese proceso, ¿no? Proceso de interpretar, de dar un sentido a algo que todavía no se ha entendido o está en proceso de entender. Ahora, ¿cómo es que se ve las ciencias y la hermenéutica? Se admite hoy generalmente la división de las ciencias en empíricas y sociales. Las ciencias, cuyo método propio es el análisis empírico, persiguen una finalidad eminentemente práctica, en virtud del principio de, de repetir tales ciencias. Entonces se procuran establecer pronósticos acerca de la naturaleza. Entonces aquí entra el método científico, ¿no? Entonces así se hace, ¿no? Entonces toda ciencia tiene que ser demostrable, entonces se usa, eh, se analiza, ¿no? Entonces en un espacio y se vuelve a la verificación, ¿no? De esa manera se pone al servicio de la humanidad. Entonces, se trata de una praxis instrumental, tanto en el método como en la finalidad, como el interés científico. Para estas ciencias, por realidad, ha de entenderse aquello que puede ser experimentado y reducido a la utilidad técnica. Eh, a la utilidad técnica, ¿no? Entonces, en las ciencias, cuyo método y quehacer científico se fundamentan en la capacidad espiritual humana de la comunicación intersubjetiva, se denominan ciencias del espíritu. Algunos autores prefieren llamarlas precisamente ciencias hermenéuticas, en cuanto que su finalidad es la de dar a conocer, hacer comprensible o interpretar la interioridad espiritual del hombre pensante, que se abre a los demás por signos, reglas de un lenguaje, monumentos históricos, etc. Entonces, la práctica comunicativa es aquí la finalidad y el interés real. Para estas ciencias,
es todo aquello que cae dentro del horizonte de la comprensión y que puede ser experimentado mediante la interpretación de un sistema de símbolos, de un lenguaje, de un sistema de representación que eventualmente haya servido de vehículo a la comunicación humana. Eso es la hermenéutica. Un tercer grupo de ciencias que se sitúa en un plano intermedio y participa de lo analítico y empírico y de lo hermenéutico. El método es precisamente el análisis empírico para interpretación del humano, se denominan ciencias sociales. La finalidad e interés científico perseguido en la praxis o la práctica crítica de la sociedad en vistas a producir una práctica emancipadora o liberadora de los condicionamientos inhumanos o infrahumanos eventualmente existentes. Para estas ciencias es real todo aquello que es posible y razonable para la sociedad. Por ende, no lo óptimo, ni lo eterno, ni lo utópico. Para estas ciencias es real todo aquello que lleve a mejorar las estructuras sociales vigentes y a transformarlas o cambiarlas por otras más razonables dentro de lo posible. Entonces aquí tenemos por lo menos tres tipos de ciencia, ¿no? Una ciencia que es totalmente empírica, que se basa en métodos científicos y puede ser verificable, que se aleja un poco del análisis lingüístico. Otra ciencia que es hermenéutica enteramente, ¿no? Y que intenta, pues, eh, por medio de los signos del lenguaje, dar dar a conocer cuáles son los significados, ¿no? Esto ya es en el campo de la lingüística, ¿no? Y otra ciencia que es las ciencias sociales que hace uso también de la hermenéutica, pero para cambiar estructuras, ¿no? O para, en todo caso, proponer, ¿no? Entonces, esta descripción de la estructura de la ciencia pone de manifiesto el nivel en el cual se sitúa con propiedad la hermenéutica y su tarea en el campo científico. Se echa de ver que la hermenéutica pertenece con propiedad y por definición a las ciencias del espíritu humano. Pertenece también a las ciencias sociales, no precisamente en cuanto estas son empíricas, sino en cuanto estas son hermenéuticas, ¿no? Genuinamente y de forma más complexiva, entendemos por hermenéutica la actividad que procura la captación de sentido, significado del símbolo humano como expresión real de la propia actividad espiritual del hombre y de su característica esencial de intercomunicabilidad, ¿no? Entonces, ahí entonces vemos algo muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre teología y hermenéutica? La relación que es posible establecer entre teología y la ciencia hermenéutica proviene evidentemente del nivel en el que se coloque a la teología dentro de la estructuración general de la ciencia. Omitiendo acá todo el intrincado problema, nunca resuelto de modo satisfactorio, de la teología como ciencia. Esto es porque, obviamente, existe un, una resistencia a admitir a la teología como ciencia. Entonces, se ha de afirmar que la teología tiene fundamentos o puntos de partida del todo peculiares, métodos pedagógicos y didácticos muy propios y una finalidad trascendental que la constituye a ella misma en símbolo manifestativo de un misterio, de una presencia y de una vocación superiores e irreductibles al espíritu humano. Desde este punto de vista, eh, creemos que la teología desborda toda ciencia, toda filosofía y toda ideología. ¿Por qué? Porque la teología es el estudio de la
palabra de Dios. Es el estudio no de Dios como un objeto, sino es el estudio para conocer a Dios, según la palabra, según la Biblia, ¿no? Pero en cuanto a producto elaborado de la comunicación de Dios, entonces, hecha a través y en base a la intercomunicación humana, la teología pertenece al campo de las ciencias del espíritu humano y pretende hacer comprensible y experimentable aquí y ahora el mensaje de salvación mediante la interpretación de los signos, símbolos, escritos, ¿no? Monumentos históricos, humanos, en los que tal mensaje de salvación ha sido descrito. Entonces, la teología también hace uso eh, de estas ciencias, ¿no? Hace uso de la arqueología, hace uso de la filología, ¿no? Hace uso de la paleontología, hace uso del derecho, en fin, la teología hoy más que nunca hace uso de múltiples ciencias para entender mejor lo que quiso decirse o cómo es que en algunos tiempos se presentaron, se establecieron ciertas experiencias, ciertas normas, ciertas leyes, ciertas prácticas. Entonces la teología hace uso, por ejemplo, de la arqueología, hace uso de la sociología para conocer y entender eh, a ciertas culturas, ¿no? Que tienen que ver con el texto bíblico, ¿no? Para entender un texto en el Antiguo Testamento que tiene más de 3000 años y que es en otra cultura, pues hay que hacer uso de no solamente arqueología, historia, sino también de, de la lingüística, de la interpretación. ¿Por qué? Porque son textos que fueron escritos en otros idiomas, ¿no? Y esos idiomas tenían esos idiomas pertenecían a una cultura y esas culturas tenían sus costumbres. Entonces, eh, hoy en día la teología, más que nunca, trabaja con estas ciencias. Entonces, a nadie escapa que una interpretación adecuada y una comprensión íntegra, así como una actualización de sentido y una experiencia viva del mensaje de salvación, no es posible independientemente de la interpretación adecuada de las formas o modelos sociales de los que antaño fue vivido y proclamado el mensaje. Eso es muy interesante porque fíjense, podrán darse cuenta ustedes que cada tiempo eh, la Biblia recibe revisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje se va actualizando. A la Reina Valera de 1909, si ustedes se dan cuenta, eh, hay diferencias en el lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje más antiguo en la Reina Valera de 1909 a la de 1960. Ha cambiado bastante, son 60 años, pero ha cambiado el lenguaje. El lenguaje ha cambiado, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en la 1909 dice, en principio crió. Y así hay otros términos que van cambiando y van dándole una mejor interpretación, ¿no? Análogamente, la captación personal del mensaje por el hombre, de aquí y de ahora, no es posible independientemente de la interpretación de las formas o modelos sociales en que debe vivirlo el hombre moderno. Se sigue entonces que la teología se relaciona íntimamente con las ciencias sociales, ¿no? Sin confundirse con ellas. O sea, aquí hay que tener bien claro, ¿no? Que no es lo que las ciencias sociales dicen, no es
no manda las ciencias sociales, no manda en primer lugar el descubrimiento que saquen, sino estos son los que de alguna manera van a o incidir o van a sacar a luz ciertos aspectos. En efecto, sin perseguir de por sí una práctica emancipadora y sin fundamentarse en ella en su punto de partida, ¿no? Entonces, aquí ciencias sociales es esa parte y teología es esa parte. La teología, en fuerza del mensaje de salvación, que es su objeto, ofrece, pues, su finalidad peculiar usando las ciencias sociales y coincide con ellos en algunos puntos, ¿no? La teología sigue aún más adelante y trasciende las ciencias sociales en razón de la dimensión escatológica del mensaje, que es su objeto propio, ¿no? Recordemos que la teología no es historia solamente, ¿no? Es una historia que trasciende, no es solamente un mensaje, es un mensaje que trasciende. La teología del futuro a través de la palabra de Dios interpreta, interpreta la escatología, ¿no? O sea, los tiempos finales a través de la palabra de Dios. Entonces la teología cae pues dentro de las ciencias del espíritu y como tal ella es una ciencia hermenéutica o de interpretación viva del mensaje de Dios sobre la base de la interioridad y comunicabilidad del espíritu humano, que se abre y se expresa en signos, símbolos y otros, ¿no? Eh, Dentro de estos símbolos y signos están, pues, los textos, ¿no? Textos literarios, ¿no? Acontecimientos históricos, canciones, relatos. Entonces, la teología eh, cae no en propiedad, sino por concurso dentro de las ciencias sociales y con ellas coinciden procurar formas o modelos sociales más razonables, más aptos, más humanos. Mm, Bueno, eh, en estos campos, ¿no? Que ya lo hemos dicho, donde también ingresa la escatología, ¿no? Entonces, hacia una visión eh, de un cambio del hombre, ¿no? Por lo demás, la teología no persigue una simple interpretación de ideas o una actualización de sentido de los conceptos, porque la revelación es algo más que ideas y conceptos. La teología interpreta la compleja trama humana y los acontecimientos sociales modernos a la luz de la palabra. Y actualiza el sentido de esta misma. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros conocemos varios textos en la Biblia, por ejemplo, Marcos 13, ¿no? Mateo 24, Mateo 28. Conocemos textos en Apocalipsis que nos apuntan hacia el futuro, ¿no? Algunas profecías en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, que nos hablan del futuro. Entonces la teología abarca eso. La teología hace una interpretación de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso que hoy nos atañe y que ya desde tiempo atrás nos atañe, ¿no? ¿Por qué? Porque como cristianos nosotros observamos a Jerusalén, ¿no? Israel, ¿no? Porque ese es el lugar donde Jesús nació, ese es el lugar donde sucedió toda esta historia, ¿no? El pueblo escogido de Dios. Y Jerusalén siempre está en la noticia, ¿no? Jerusalén siempre está en la noticia, siempre está en play. Y nosotros estamos a la expectativa de qué pasa con Jerusalén, ¿no? ¿Qué pasa con Israel, perdón? ¿Qué pasa con Israel? Que siempre está así, ¿no? Querramos o no, toda noticia que venga sobre Israel es como
es como una invitación a mostrar, ¿no?, nuestra interpretación, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar. Algunos ya sabemos qué es lo que va a pasar, algunos todavía no, y algunos tienen sus observaciones, ¿no? Entonces, la teología interpreta eso, ¿no?, estos acontecimientos sociales a la luz de la palabra de Dios y actualiza ese sentido, ¿no?, de esa palabra, ¿no?, en las condiciones que se dan, ¿no? La teología busca siempre, en base al mensaje, que es su objeto, una vida más razonable y más humana, ¿no?, como paso a la consumación de una mejor experiencia del hombre en su relación con Dios, ¿no? Hablemos ahora de teología, hermenéutica e historia. Hoy parecen definitivamente superados los conflictos entre razón, deducción empírica, técnica científica y fe. Las ciencias fundamentalmente en métodos empíricos se vieron amenazadas en tiempos pasados cuando la teología quiso erigirse como un patrón interpretativo. Esto es interesante. Saben que la teología se dice que es la madre de todas las ciencias. Y la teología ha sido la que ha interpretado desde, desde comienzos del cristianismo, desde el siglo IV, en que el cristianismo se volvió una religión, una institución tan poderosa como los reyes, los curas, los papas eran tan poderosos como los reyes y tenían poder, tenían fuerza y podían hacer y deshacer. Entonces, desde ese tiempo hasta el siglo XVIII, la, la teología ha sido eh, quien ha propuesto y quien ha señalado cuáles son los caminos de la ciencia, ¿no? Las ciencias que conocemos hoy, pues son relativamente jóvenes, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, ¿no? Entonces, el siglo XVII ya empezaban a aparecer, pues, el Renacimiento, los personajes que van a ir cambiando la historia. Entonces, pero hasta ese entonces, toda la Edad Media ha sido, pues, campo de la teología, ¿no? Entonces, eh, las ciencias fundamentadas eh, han venido a aparecer, pues, unos 300 años atrás. Eh, eh, la teología era la... Por eso es que hay, existen, pues, ¿no?, Galileo Galilei, ¿no? Este, y otros personajes más que se oponían eh, desde una perspectiva científica, naturalmente, a ciertos postulados de la iglesia, ¿no? La iglesia decía que nada en el cielo se mueve porque es el hábitat de Dios, pero cuando pasaba un meteorito, entonces se movía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de interpretaciones que son científicos, son posiciones científicas comprobables, pues en su momento la, la iglesia estuvo en contra, ¿no? Entonces, fueron vetados por la iglesia, ¿no? Y perseguidos y hasta pues condenados, ¿no?, la iglesia católica. Entonces, la casi explicable reacción del campo científico empírico fue la de negar para la teología su carácter de ciencia. Claro, pues, ¿no? Es obvio, ¿no? Ah, una posición enteramente teológica que niega lo que es veraz a través de un análisis, a través de una verificación, obviamente merece la censura, ¿no? Entonces,
eh, eso sucedió, ¿no? Pero de los críticos conflictos del pasado, o sea, lo que sucedió hace tiempo, ¿no? Tanto las ciencias empíricas como especialmente la teología salieron también beneficiadas y aprendieron a distinguir y respetar los respectivos ámbitos propios de la competencia, ¿no? Con todo, puesto que cada una de las ciencias empíricas tiene que recortar metodológicamente la imagen del hombre y del mundo, se circunscribe exclusivamente a la naturaleza física de los seres y persigue únicamente una práctica instrumental. Entonces, corresponde a la teología coadyuvar el, el mantenimiento de estas dimensiones del hombre y del cosmos para lo que es recordado y separado metodológicamente, ¿no? Por las ciencias empíricas. Entonces, de esta manera, si bien no como momento interno de la ciencia, la teología es criterio interpretativo o hermenéutico de las ciencias naturales. Está por su parte después del cese de conflictos y del reconocimiento de su legítima autonomía. Entonces, la teología viene ya a trabajar a partir de eh, de este divorcio con la ciencia, viene a trabajar campos que son mucho más eh, concernientes a su tarea, ¿no? Se dedica más a trabajar el texto bíblico, a trabajar la interpretación, trabajar eh, el aspecto humano y el área espiritual. Entonces, eh, y las ciencias, pues, trabajan lo que concierne a la naturaleza, el cosmos y todo ello, ¿no? Entonces, eh, estas por su parte trabajan y se muestran dispuestas a trabajar esas áreas, pero también a aceptar ciertas correcciones en cuanto a lo ético y lo moral. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde incluye, hasta dónde abarca eh, lo metodológico si no tiene ética, ¿no? Si no tiene moral? ¿Cuál es la relación entre ciencia y ética? Hoy más que nunca esos temas están en el tapete, ¿no? Están siendo investigados y trabajados. ¿Hasta qué punto la ciencia es, eh, es autoritaria y hasta qué punto tiene que ser intervenida en carácter, en aspectos éticos, ¿no? Entonces, eso es un debate y también es parte del ser humano, ¿no? La hermenéutica de las ciencias del espíritu, la filosofía, literatura, derecho, artes, encuentra también en la teología un elemento sumamente válido y un momento interno de no escasa resonancia, ¿no? Si se tiene en cuenta que tales ciencias en su génesis y desarrollo estuvieron íntimamente ligadas al pensar teológico, al menos en nuestra civilización occidental se llega entonces a esta perspectiva. Por una parte, es preciso conocer íntimamente la historia de la teología y las etapas de su desarrollo y realizaciones si se quiere captar en su real dimensión la génesis y la historia de las ciencias del espíritu en Occidente. Por otra parte, es preciso conocer las ciencias del espíritu si se quiere comprender cabalmente cuáles han sido integralmente las realizaciones de la teología en esta civilización. Qué interesante, ¿no? Entonces, la teología, querramos o no, está en la historia, por ese pasado, por lo menos en Occidente. En lo que toca a la hermenéutica de las ciencias sociales, debe igualmente aseverarse que la
explicitación de los fundamentos de esta ciencia, su organización y modelos fueron un quehacer primordialmente teológico. Antes de que ellas alcanzaran la madurez de ciencias autónomas, realmente hay que inferir aquí que el nacimiento e historia de las ciencias sociales y consiguientemente su hermenéutica son apenas concebibles en Occidente sin la luz de la teología. Al igual que sería manca y recortada una hermenéutica de la teología independientemente del estudio de las formas sociales que ella, ¿no?, se vinculó y se encarnó. Por lo demás, la teología ejerce y ha ejercido siempre una función crítica sobre los modelos sociales y concurre con las ciencias sociales en el delineamiento de estructuras siempre más razonables y humanas. Interesante, ¿no? Podemos nosotros entonces dejar de lado la teología porque ciertamente la teología ha sido como la madre de las ciencias, ¿no? Pero tampoco la teología puede disociarse de las ciencias porque les da ese aporte, el aporte ético y moral. La misma teología se abre cada vez más a la sana crítica que pueda formularse la misma ciencia social, como ocurre hoy en las corrientes teológicas. Hoy en día que estamos estudiando las corrientes teológicas, que hay una corriente, que hay corrientes teológicas que hacen más énfasis en lo político, en lo social y en los aspectos de liberación de los. Entonces, por lo menos esto podemos entender. ¿Qué otras cosas más? ¿Cuáles son las funciones hermenéuticas de la teología? Bueno, ¿cuál es el origen del problema? Con el antiguo nombre de hermenéutica se designa en teología una nueva actitud en la investigación, en la enseñanza y en la transmisión pastoral del mensaje. La nueva actitud asumida ha obedecido a diversos y variados factores, de entre los cuales pueden destacarse los siguientes. Vamos a entender, por ejemplo, la evolución de los conceptos. La teología católica pareció tener hasta hace mucho tiempo asegurado los conceptos, los vocablos, las proposiciones llenas de sentido para su discurso teológico y para la predicación eclesial, ¿no?, respaldada por la filosofía. Sabía ella con precisión que quería significar con términos tales como persona, naturaleza, mundano, existente, etc. Entonces, la fijación conceptual de la filosofía aristotélica tomista, ¿no?, quiere decir esto de la comprensión de Tomás de Aquino y la utilización de la filosofía de Aristóteles en la Iglesia Católica, ofreció a la teología un seguro e inequívoco soporte. Así, la terminología teológica, íntimamente ligada a la filosofía, llegó a ser casi una hipostatización invariablemente fija. Este término hipóstasis, ¿no?, que es un término que se usa en teología para referirse a la persona de Jesús, que seguramente ya lo conocen. Entonces, las nuevas generaciones formadas en diversas e incluso contradictorias filosofías, ideologías, terminologías, vocabularios, conceptos, parece no entender sin hermenéutica que esclarezca y actualice el sentido. Las fórmulas teológicas, el vocabulario dogmático e incluso la ordinaria predicación. No es ningún descubrimiento nuevo la profunda y general crisis del lenguaje religioso. Se diría que las fórmulas tradicionales han perdido sentido para el hombre. Ciertamente para la teología católica, pues Tomás de Aquino elaboró, ¿no?, todos los principios que hoy en día se trabajan en teología. La teología católica es enteramente tomista, que quiere decir que viene de Tomás de Aquino.
Pero la teología protestante es diferente. La teología protestante ahí varía. La teología protestante tiene más connotación agustiniana, o sea, viene de Agustín de Hipona. Entonces, ahí vemos la diferencia. Y Tomás de Aquino, pues basa sus premisas en Aristóteles. Y Agustín de Hipona basa sus premisas en Platón. Ambos tienen el influjo, el insumo de la filosofía griega, ¿no? Pero hay la diferencia. Entre tanto, la teología católica tiene como fuente el aristotelismo cernido por Tomás de Aquino. La teología protestante tiene como insumo el platonismo, ¿no? Influenciado en Tomás de Aquino. Por eso vemos a Calvino y Lutero que usan bastante las, los comentarios y los pensamientos de Agustín de Hipona. Entonces, verdad y sentido. La carencia de sentido de las fórmulas tradicionales no arroja de por sí ninguna duda sobre la verdad de las mismas. Algo puede ser verdadero y sin embargo carecer de sentido, obvio, ¿no? Porque si no se entiende, no se entiende, ¿no? El no ser comprensible, no caer en el ámbito de la experiencia personal, no entrar en el propio horizonte de la comprensión, no ofrecer relación con la problemática y los condicionamientos en los que se debate la vida moderna. No saberse, en fin, ¿para qué sirve? ¿Qué dice? ¿Qué significa para la existencia? Son verdaderos los postulados de la geometría euclidiana, pero carecen hoy de sentido porque han caído en desuso y no presentan ya interés para nadie. Pertenecen a un horizonte de comprensión ya superado. Entonces, algo puede ser verdadero, pero carecer de sentido si es que no se entiende. Es lo que nos sucede a todos cuando vemos algo, pero no lo entendemos, ¿no? Es como las matemáticas. Cuando uno está aprendiendo matemáticas, hay fórmulas que pues son verdaderas, pero para algunos es como el chino, ¿no? Que no lo entiendes. Entonces, eso sucede, ¿no? Igualmente también con la teología, especialmente cuando se usan esos términos. La teología usa esos términos filosóficos, ¿no? Entonces, esto indica que la verdad en sí de las fórmulas tradicionales puede no afectar en lo más mínimo al hombre de hoy. Para él, las fórmulas tradicionales y su contenido pueden no ser ni verdadera ni falsa, puesto que toda verdad o falsedad es discernible solo mediante la captación, la experiencia personal acerca del valor y del sentido, tras lo cual el hombre asiente o niega. Todo lo cual significa que el problema de la verdad en sí y de la confesión, ¿no? De la confesión de fe, bastión primario, es hoy posterior al problema del sentido y la comprensión. Interesante, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos una lectura de nuestra confesión, cuando leemos el credo niceno-constantinopolitano, cuando leemos ese credo que es el resumen de nuestra doctrina, ¿no? Porque creo en Dios, creo en el Espíritu Santo y creo en el Hijo, ¿no? Cuando leemos pareciera pues una lectura extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a ser verdad, es inentendible para algunos. Es inentendible, especialmente en nuestro tiempo, ¿no? Entonces no es comprensible para nuestro tiempo. Entonces, hoy el hombre, nosotros lo repetimos, pero desconocemos totalmente qué es lo que quiere decir, que sabemos que es algo verdadero, pero dudamos al dar razones de eso, ¿no? O sea, desconocemos su verdadera dimensión en todo caso, ¿no? No sabemos cómo explicarlo. Entonces, el hombre hoy en día
repite fórmulas cuyo sentido desconoce, ¿no? Conocemos, ¿no? Y cuya inteligibilidad se le escapa, ¿no? El creciente comportamiento ateo tiene su profunda raíz no en la negación de la verdad en sí, de la fórmula dogmática de los credos, ¿no? O negación teológica alguna, ¿no? Eh, cuanto en la no percepción de sentido. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, el ateo no es, no es ateo de por sí niegue, sino porque no entiende, sencillamente. Entonces, no haya sentido. No haya sentido porque no ha intentado entenderlo, ¿no? Además, también tendríamos que entender ahí que pues, si bien es cierto, algo, nuestra fe puede llegar a ser inteligible en razón de credos, pues no es suficiente a veces, ¿no? Pues para tener una relación con Dios hay que tener el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que no podemos salvarlo o saltarlo así nomás. Entonces, eh, evidentemente cuando no percibes el sentido, entonces te quedas en la duda. La no efectiva y convivencia práctica cristiana tan generalizada hoy halla su raíz también en la confesión de fe, ¿no? En- de la verdad en sí, ¿no? De los credos, ¿no? Independientemente del sentido, del significado y del compromiso actual que ellos suponen. Entonces, aquí encontramos una relación ya entre teología, fe y hermenéutica, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entendemos nuestra relación con Dios? Nuestra responsabilidad con Dios tiene que ver mucho con lo que entendemos de Dios, ¿no? Porque por ahí pasa, ¿no? Teología hermenéutica, ¿no? ¿Cómo entendemos a Dios? En la medida que entendamos a Dios, es en la medida en que vamos a relacionarnos y vamos a tener responsabilidades. Entonces, no podemos exigir mucho o podemos comprender de repente, no en el sentido de aceptar o legitimar o justificar, sino en el sentido de que eh, posiblemente, posiblemente la responsabilidad de algunos no es la misma que la de otros, y no porque este sea una acción faltante o negada, sino porque no ha entendido enteramente lo que otro sí ha entendido. Entonces, ahí vemos la complejidad, pero también el efecto de entender o de tener una teología hermenéutica diferente o adecuada o necesaria, ¿no? Ahí vemos entonces el origen de muchas realidades en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra comunidad. A ver, hablemos del método y de los postulados. El método se presenta hasta no hace mucho tiempo como el más adecuado para elevar un determinado conjunto de proposiciones al rango de ciencias. Entonces bastaba con hacer bajar y deducir de proporciones primitivas, tenidas por seguras y ciertas, sin necesidad de demostración. Fueron ciertos axiomas
mediante el método de la tarea demostrativa o científica que describía la argumentación con premisas verdaderas, ¿no? Entonces, un método científico descrito, pues, eh, hace que también tenga validez e intervenga también la hermenéutica, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, por ejemplo, de tipo exploratorio, trabajo científico de tipo exploratorio, que lo somete a una técnica científica, las conclusiones que sacamos de ello son válidas, ¿no? Es una argumentación válida, con premisas verdaderas, necesarias, conocidas, ¿no? Razonables, y pues con siempre un porcentaje de error mínimo, ¿no? Entonces, estas ya pasan a ser parte de la ciencia, ¿no? Entonces, así se garantiza la verdad y el rango científico de la ciencia, ¿no? Entonces, estos postulados, el método de los postulados, en cambio, asevera la no validez universal y plena de los primeros principios en todo ámbito científico y en todas circunstancias, sino que en el ámbito de la ciencia determinada. Así, el antiguo axioma físico sobre la caída de los cuerpos, por ejemplo, es suplantado por unos postulados que son propios de la física terrestre y por otros que son propios de la física espacial. Miren, esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, un estudio hecho hace 50 años tiene validez, pero se puede hacer el mismo estudio hoy y la validez que tenía ese estudio hace 50 años ha cambiado enteramente, ¿no? Porque ha estado sometido a un espacio, ha estado sometido a un tiempo, ha estado sometido a características que ya no son las mismas, ¿no? Entonces, el proceso para hacer la investigación puede ser la misma, el método usado, pero los resultados no pueden serlo. Los resultados no son universales, los resultados cambian, los resultados cambian. Entonces, eso no sucede en la teología. En la teología, aunque la teología esté sometida a, a tiempos y espacios diferentes, el texto eh, puede aumentar, o sea, el texto puede variar, pero enriquece. Entonces, el texto va aclarándose, no es contradictorio lo que podría pasar si en una investigación de tipo, eh, de tipo método científico, ¿no? Utilizando el método científico. Los resultados de una investigación de hace 50 años hoy en día podrían ser totalmente contradictorios, utilizando las mismas fórmulas, las mismas técnicas, porque todo cambia, ¿no? Aparte, que se van descubriendo nuevos elementos. En cambio, en la teología no. La teología va trabajando con el texto y sí se van dando luces. Se van dando luces, se va aclarando ciertas dudas, ¿no? Entonces, los campos van certificando, ¿no? Los nuevos avances, los nuevos avances científicos van certificando ciertas cosas, ¿no? En el campo de la teología resulta sin duda más consono concebir sus primeros principios fundamentalmente como postulados, no válidos universalmente en todas circunstancias, y no como axiomas, ¿no? Y esto porque los primeros principios de la teología, es decir, la revelación, no son demostrables por sí mismos, sino simplemente justificables. No son racionales, sino simplemente razonables. No son evidentes por sí, sino creídos por autoridad relevante y por fe obsecuente.
no son captados o experimentados directamente, sino en los símbolos y mediaciones en que son propuestos por Dios al hombre. Interesante, ¿no? Entonces, la diferencia entre ciencia y método científico con el texto es que nosotros tenemos el texto ahí, ¿no? Entonces, el texto puede cambiar en la interpretación. Se somete a nuevas investigaciones filológicas y entonces puede variar en algún punto, ¿no? No enteramente contradictorio, pero puede variar. Pero los elementos primordiales, principales, se mantienen. ¿Por qué? Porque no descansan no descansan en una verificación, sino descansan en otros elementos, ¿no? Descansan en la fe, no descansa en lo racional, sino en lo razonable, dice, ¿no? Eh, no descansa en la demostración, sino en la justificación, ¿no? Entonces, esos elementos nos distingue de la ciencia, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? El campo de la teología es un campo especial, ¿no? Porque interviene un texto que creemos que es palabra de Dios, pero sobre todo interviene el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar, que nos ayuda a interpretar. Ahora bien, si el método axiomático, por definición, no dio lugar para un trabajo hermenéutico o de interpretación de los primeros principios de la teología, el método de los postulados exige la interpretación de los mismos, la dilucidación de su sentido, la situación en su ambiente, la hermenéutica de sus símbolos, la teología de ciencia deducida y deductible a partir de unos primeros principios axiomáticos, se hace cada vez más ciencia interpretante incluso de sus primeros fundamentos, de sus primeros fundamentales principios. Entonces, eh, qué interesante porque no es que el cristiano cree de por sí y entonces su fe, sus creencias son inalterables, ¿no? Más bien, el cristiano cree, pero su fe y sus creencias van creciendo a través del tiempo, a través de sus experiencias, ¿no? Uno, Pablo habla de leche y de comida sólida, ¿no? Entonces, la diferencia entre axioma, el axioma es algo per se, es algo que uno, es es un principio que se va a mantener, ¿no? Los postulados necesitan ser interpretados, ¿no? Entonces, entre principios fundamentales y postulados hay una gran diferencia. Uno cree en Dios, por ejemplo, eso es un axioma, ¿no? Eso se mantiene. Pero un postulado, por ejemplo, podría ser si, si el bautismo tiene que ser en río o tiene que ser en estanque. Entonces, ahí uno podría entrar, ¿no? En un pequeño debate, ¿no? Entonces, hay cosas que no van a cambiar en el creyente, que lo tiene como axioma, y hay cosas que de repente sí van a ser debatibles según la luz de la palabra, ¿no?
Dice, al grave problema de la disociación de la verdad y del sentido, se quiso responder desde hace ya algunos años mediante la distinción de una doble teología, o si se prefiere, de una doble función de la misma. La teología de alta investigación y análisis de la teología de laboratorio y de profesionales podría seguir utilizando todo su boato científico y su intrincada terminología incomprensible para el no iniciado. Entonces, fíjense, una doble teología, ¿no? Eh, la teología de alta investigación y análisis y la teología de laboratorio, de profesional. La teología pastoral, por su parte, trataría de hacer bajar de su altura inaccesible la teología profesional para acomodarla a la capacidad del hombre ordinario y ofrecerle sentido. Se deslinda así un estrato de la teología que puede darse el lujo de ser verdadera, aunque carente de sentido, y otro estrato de la misma supuestamente plena de sentido, que forcejea por ascender a las alturas de la verdad. A esta doble función de la teología se hizo seguir en más de una nación la distinción real y la separación clara de un doble servicio eclesial, el de los teólogos de profesión y el de los pastoralistas directamente vinculados a la práctica ministerial. Para unos y otros se concibieron planes de formación diferenciada. Esto es lo que pasa con los teólogos que se dedican a investigar las posiciones doctrinales, ¿no? Y a los pastores, una teología pastoral y una teología sistemática, bíblica, ¿no? Entonces nos encontramos entre dos campos, ¿no? Ahora, aún aquellos que abogan por la convivencia de tal diferenciación, resulta claro que en el horizonte afloran serios peligros. La aparición de un grupo alto y uno bajo, ¿no? De uno ilustrado y otro medianamente preparado. Por lo demás, la pastoral, la predicación, se deslindarían cada vez más de la teología de los profesionales. La formación, evangelización y conciencia cristiana en general resentirán necesariamente el problema. No podrán los sagrados o los grupos de pastores seguir ofreciendo por mucho tiempo auténtico sentido a su predicación y a su acción pastoral sin hacer por ellos mismos una teología que los respalde. Los teólogos de profesión saturados de su verdadera de su alto aprendizaje, serán cada vez más y más ininteligibles, abstractos, separados del mundo, de lo real, y acabarán por perder del todo el posible interés que aún conservaran en la sociedad, la iglesia. Seguiríamos finalmente en la línea de una distinción hasta hoy nunca claramente precisada entre teología y pastoral, como si acaso toda teología que verdaderamente lo sea no hubiera de ser eminentemente pastoral, es decir, cargada de verdad y de sentido para el hombre de aquí y ahora, y como si toda pastoral que verdaderamente sea tal no hubiera de ser eminentemente primariamente teología. A nadie escapa el peligro que ya comienza a ser realidad. Entonces, esta distinción no debe de existir, ¿no? Entre teología de oficina y teología en la iglesia, ¿no? O con la iglesia. Entonces, aquí también tenemos que encontrar, ¿no? La teología hermenéutica, ¿no? O sea, una teología que no tiene el vínculo con la iglesia, con los hermanos, entonces es una teología eh, inservible, podríamos decir.
¿Por qué? Porque la teología tiene que servir al prójimo, tiene que servir al creyente. Una teología abstracta, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿No? Para conocer, hablar de términos extraños, y entonces eso no tiene sentido, ¿no? No tiene utilidad, no tiene utilidad, ¿no? Conciencia del carácter hermenéutico de la escritura. A ver, cobra gran fuerza en la conciencia eclesial el hecho ampliamente puesto de manifiesto por biblistas y exégetas sobre la condición hermenéutica de la escritura. Ella es, en efecto, no la inmediatez de Dios y del hecho de su revelación, cuanto la interpretación muchas veces plural de la palabra viva de Dios, del acontecimiento inaudito de su manifestación a los hombres, ¿no? Bueno, la palabra de Dios puede ser plural, o sea, pueden ser interpretadas de diferentes maneras, pero eh, no se agota también, ¿no? Sin embargo, no puede ser contradictoria, ¿no? La palabra misma se interpreta a sí misma, ¿no? Es un principio, ¿no? Interpretamos la palabra de Dios a partir de ella misma. Lo que hasta nosotros llega en la escritura es la interpretación inspirada, ¿no? Lo que a nosotros lo que nosotros sabemos, conocemos, ¿no? Entonces, eh, es una interpretación. Nosotros conocemos la palabra de Dios a partir de otros, ¿no? O sea, leemos la palabra de Dios, sí, pero en algunos casos necesitamos mayor luz sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, esto nos llega a nosotros a partir de otros hermanos estudiosos que sí han tenido claridad, han investigado y entonces nos dan luz. No es en todos los casos, pero sucede, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos historia y cómo Dios cumple sus promesas también, ¿no? Y su buena voluntad de salvación. Entonces, la escritura no es, ¿no? Eh, la interpretación no es única, ¿no? La interpretación está sometida pues a varios procesos, ¿no? Varias posturas se podría decir, ¿no? Entonces, es Dios mismo, el Espíritu Santo, que nos lleva a entender esto, ¿no? Y nos ayudamos pues obviamente de textos escritos, de comentarios y todo lo demás. Entonces, en y podemos ver esto, ¿no? La escritura es una invitación para que el hombre de cualquier cultura, raza, condición pueda interpretar, ¿no? Y pueda también entender su experiencia, ¿no? Con Dios, ¿no? Eh, no es una interpretación ajena, pero es una interpretación propia. Es una interpretación propia, ¿no? Similar, puede ser, puede ser. La escritura eh, es normativa, ¿no? Y entonces, por su valor privilegiado, tiene una dinámica, ¿no? Procura que el hombre pueda conocer a Dios, ¿no? Pueda comprender, pueda tener una experiencia personal, ¿no? Una experiencia de salvación, ¿no? Que pueda cambiar a partir de esa experiencia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, podemos entender hasta ahora, ¿no? Ciertas características de la teología hermenéutica, ¿no? Entonces, hay otra relación, ¿no? La conciencia del carácter hermenéutico y de las doctrinas, ¿no? La historia del pensamiento cristiano coincide con la historia de la hermenéutica cristiana
con la historia de la hermenéutica del cristianismo en diversas etapas de la historia humana. Tales interpretaciones del cristianismo han sido ortodoxas y algunas heterodoxas. Los dogmas, las doctrinas, las interpretaciones hechas por la misma iglesia, respaldadas y algunas no tanto, bueno, son propuestas de los grupos eclesiales, ¿no? De las diferentes iglesias, ¿no? Y estas se han insertado dentro de la historia, ¿no? De la hermenéutica cristiana, que en toda época ha buscado esclarecer el sentido y reafirmar la verdad de la fe, que se confiesa y se vive, ¿no? Consiguientemente, el valor al mismo tiempo simbólico y doctrinal de estas doctrinas, provenientes de épocas diversas y de culturas también diversas, han sido situados, pues, con ciertos presupuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algunas han venido de culturas, entonces se puede entender, ah, bueno, esta interpretación vino de tal sitio, ¿no? Esta interpretación se hizo en tal sitio. Entonces, cada una de estas interpretaciones responden a un ámbito, ¿no? Cada una tiene un origen y también una explicación, ¿no? Con esto no se quiere decir que sean contradictorias, ¿no? Muchas de ellas se enriquecen, ¿no? La interpretación de ciertos textos en diferentes momentos dan luz para que otros puedan entenderlo, ¿no? Entonces, echa de ver, por tanto, que en cuanto a interpretación cristiana, perteneciente por esencia a un determinado horizonte de comprensión, las doctrinas, tanto como un enunciado, eh, puede ser en su momento invariable, estático, ¿no? Pero al mediar con el tiempo, con el lenguaje y la cultura, es posible que su sentido vaya cambiando, ¿no? Entonces, es el momento en el que interviene sobre ellos la hermenéutica, que en circunstancias nuevas y cambiadas busca actualizar su sentido y traducirlos a la luz de nuevas experiencias humanas, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Como los cristianos del primer siglo, ¿no? Algunos entendieron de que el fin ya estaba, ¿no? Que ya se aproximaba, pero no era así, ¿no? Y vendían todas sus cosas, ¿no? Pero no era así, ¿no? Entonces, se instituye así la hermenéutica de las hermenéuticas o la interpretación de las interpretaciones y se va configurando lo que con razón se ha llamado el arco hermenéutico, el círculo hermenéutico. Tales son, entre otros, los factores por los cuales la teología ha llegado a ser descrita como hermenéutica, ciencia de la interpretación, del esclarecimiento del sentido, de la aplicabilidad, aquí y ahora, del mensaje de Dios, que, que pues es el mensaje de nuestra fe. Entonces, la teología como hermenéutica, una función de la teología en tanto que reflexiona sistemáticamente sobre la fe, consiste en renovar y actualizar en cada época, en cada cultura, en cada nuevo lenguaje y presupuesto, en las circunstancias sociales cambiantes, el significado del cristianismo, su verdad, su sentido. La teología se define modernamente como la interpretación de la palabra de Dios a la luz de los acontecimientos humanos modernos, a la vez que la interpretación de esos mismos acontecimientos humanos a la luz de la palabra. Entonces, eh, la palabra de Dios siempre está siendo estudiada, ¿no? Y entonces cada tiempo recibe no una nueva, sino una interpretación
auténtica, dependiendo del lugar, dependiendo de la experiencia de las comunidades, de los grupos, ¿no? Por eso nos distinguimos entre evangélicos, que cada uno tenga una interpretación un tanto diferente. Y no viene esto de la autenticidad de cada uno, sino que recogen de sus tradiciones, ¿no? De su experiencia, ¿no? Entonces hay una diferencia, no una diferencia opuesta, sino una diferencia que caracteriza a cada grupo de fe, a cada iglesia, ¿no? A cada denominación. Entonces, el objeto propio de la teología es la palabra de Dios, ¿no? que, que se identifica con la escritura, ¿no? Y que ésta se hace presente también en todos los demás momentos históricos, ¿no? Entonces, objeto de la teología también son los acontecimientos humanos y sociales, ¿no? Porque, miren, esto es interesante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó todo esto del exterminio nazi, los judíos que fueron llevados a los campos de concentración también interpretaban desde su punto de vista, ¿no? Ellos eran judíos, creían en Dios. Y en uno de esos lugares de concentración, donde encontraron cientos de muertos, encontraron un texto escrito ahí: aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo con eso no, no negaré mi fe, ¿no? No dejaré a mi Dios. Fíjense, o sea, el judío ahí, esperando su muerte, ¿no? Para él era una prueba de fe, para él era una prueba de fe. Entonces, la experiencia que él tuvo, era él y un grupo más, de todos los judíos posiblemente, pues eso fue como una especie de, de entrega, ¿no? A Dios mismo, ¿no? Una prueba de fe, ¿no? Y en diferentes tiempos se han encontrado interpretaciones muy similares, ¿no? Cada uno conforme a su experiencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con la hermenéutica. La hermenéutica no solamente es el análisis, no exegético, lingüístico, sino también es, es ese análisis eh, que te une a Dios finalmente, ¿no? Es lo que tú interpretas por medio del Espíritu. Hay un texto que puede ser muy significativo para tu vida y para otro de repente no lo es tanto. Entonces tiene que ver el contexto, ¿no? Tiene que ver el lugar y tiene que ver la persona misma. Entonces, son elementos que no se pueden separar, ¿no? Entonces, la definición o descripción de la teología como hermenéutica o interpretación, actualización de sentidos, esclarecimiento, traducción o reedición de circunstancias nuevas, deja entrever que se trata de hablar de lo mismo que han hablado en la escritura. Entonces, hablar de lo mismo pero de diferente manera, ¿no? Es también el legado histórico de la escritura, de la historia de la interpretación, ¿no? De la reflexión cristiana, ¿no? De captar el sentido, ¿no? De actualizarlo, de la experiencia. Por eso la definición de la teología como hermenéutica brota de la necesidad de elementos que afirmen esto, ¿no? Entonces, es imposible una teología sin base inmediata en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el sentido trata precisamente de esto, ¿no? Es imposible, cuanto menos inútil, una teología que no mire y esté abierta y se inspire en la realidad, en el lenguaje,
en los problemas contemporáneos, ¿no? Y en la cultura de cada época. La teología como hermenéutica se coloca dentro de la dinámica de la revelación misma, en la cual el acontecimiento es interpretado por la palabra y la palabra está respaldada por la acción de Dios. Igualmente, la teología participa de aquello que es esencial a la misma revelación, la historicidad, que la hace ser fundamentalmente cambiante y nunca estática. La teología continúa la historia de la interpretación o captación de sentidos de los cambiantes horizontes de comprensión. Este proceso hermenéutico se originó en la escritura y se va repitiendo a través de las épocas, ¿no? En la iglesia. La finalidad de esta hermenéutica teológica es en última instancia la de producir lo sucedido en los primeros y sucesivos testigos de la palabra, es decir, reencontrar la realidad de Dios en el corazón del mundo actual y de la vida moderna. De modo que la palabra de Dios sea contemporánea al hombre de aquí y ahora, ¿no? Entonces, hermanos, podemos llegar a algunas, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no? Podemos llegar a algunas conclusiones. Entonces, eh, eh, la teología hermenéutica de nuestro tiempo no solamente tiene que ver con el estudio del texto, sino también tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el contexto, pero sobre todo tiene que ver con el espíritu, ¿no? Tiene que ver con el espíritu. No solamente se vale para dar luz de las ciencias, no solamente se vale de la experiencia comunitaria de fe, sino también se debe dejar llevar por el originador de la palabra, ¿no? Que es Dios mismo. Finalmente, la teología hermenéutica tiene que encontrar a Jesús, tiene que encontrar a Jesús sobre todo, ¿no? En su interpretación. Todo aquello que aleje a Jesús de la interpretación, creo que no es una correcta teología hermenéutica, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones deben de ser entendidas. La teología, en cierto punto, rebasa hoy también los límites de de la dogmática, ¿no? Eh, pues a veces la experiencia nos hace ver y ver y experimentar otras cosas, ¿no? Pero aunque esto suceda, como le digo, esta experiencia tiene que estar vinculada enteramente al sacrificio de Cristo, ¿no? Eh, creo yo que la Biblia tiene que ser el propio intérprete. La palabra de Dios se debe interpretar por sí misma, ¿no? Ahí está su dimensión trascendental. Es Dios mismo interpretándose. Es Dios mismo por medio del Espíritu Santo mostrándonos la luz, ¿no? Guiándonos por el camino para conocerlo. Bueno, hermanos, aquí nos vamos a quedar. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.